Excelente, bueno. Comenzamos entonces, chiquillos y chicas. Nuestro temita se llama trigonometría. Está comiendo la tecnología, voy a ver cómo los paso. Vamos a definir lo que es un ángulo. Dice que un ángulo se denota por el formato, como ustedes pueden ver aquí, ángulo ABC, y corresponde a una rotación del rayo AB con respecto al rayo BC. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver que AB lo vamos a trabajar como lado inicial y BC va a ser el lado terminal. A esto les vamos a llamar rayos y van a formar nuestro ángulo ABC. Medición de ángulos. Vamos a trabajar con dos tipos de medición de ángulos. La primera va a ser ángulos en grados. Ustedes lo van a denotar a través de un elementito como este, que es una bolita arriba del número. Esos son grados. Vamos a trabajar lo que es la conversión de grados a radianes. Entonces, si yo tengo un número en grados y lo quiero pasar a radianes, lo voy a multiplicar por el pi que tiene la calculadora. ¿Tienen la calco ahí a mano, chiquillos? Con la calculadora en la mano, ustedes tocan la tecla Shift y la que dice por 10 a la X. Con eso sale el pi de la calculadora, que es el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para pasar de grados a radianes, hacemos el número en grados por ese elemento pi de la calculadora dividido entre 180. Para trabajar lo que son las medidas contrarias, que más bien sería, voy a arreglar ahí un momentito. Ahora sí. ¿Qué sería pasarlo? De radianes a grados, lo que vamos a hacer es el caso contrario de la formulita. Voy a tomar los radianes, que normalmente se van a ver con un pi, se va a multiplicar por 180 y se va a dividir entre pi. Entonces, vamos con esas formulitas, apúntenlas ahí en un cuaderno, en una hojita. ¿Estamos, chiquillos? Todos con su calculadora en la mano, las tienen por ahí. Vamos con el primer ejemplo entonces. Dice, determine el equivalente en grados o radianes de cada uno de los siguientes ángulos. Entonces, lo primero que yo les doy es el ángulo en grados de 60. Entonces, ustedes tienen 60 grados. Para pasarlo a radianes, lo van a multiplicar en su calculadora con el pi y lo van a dividir entre 180. Tienen que usar el pi de la calculadora Shift y la teclita por 10 elevado a la X. Entonces, multiplican 60 grados por pi entre 180 y vamos a ver cuánto nos da. Lo deben de tener por ahí a mano. Dice que da pi tercios. Me confirman que todo les esté dando pi tercios.
Ejemplo número 2. A ver si tienen dudas, chiquillos, me preguntan. No hay dudas de nada, todos estamos bien. Ok, vamos con 120. Dice 120 grados. Lo voy a ver. No, en la calculadora no ocupamos el símbolo de grado. El grado no se trabaja. Lo único que hace uno es ponerle el numerito 60. Entonces se pone 60 por pi entre 180. Ajá, 1/3 de pi. Correcto, esa es la respuesta que nosotros vamos a manejar. Normalmente la calculadora nos lo da en ese formato. Ok, entonces vamos con 720. Dice que multiplico 720, no ocupo ese simbolito de grados. Lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Y verificamos entre todos cuánto nos da. A ver, dice por aquí que es 4pi. Correcto. Sí, correcto. 4pi. Estamos entonces todos bien. Ejemplo C. Pi sextos. Vamos a hacer el caso contrario. Voy a tomar al pi sextos y a transformarlo en un ángulo en grados. Entonces lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Vean, si ustedes ven, la idea es que los 180 entre 6 me dé el numerito y los pi que se simplifiquen. Entonces lo ponen en su calculadora y verificamos todos juntos cuánto nos da. Pi sextos por 180 entre pi. 30 grados. Ustedes le ponen ahí el simbolito en grados, ¿verdad? No es necesario que busquen en la calculadora ni nada por el estilo. ¿Listos? Ok, vamos a ver el D. Dice que tengo 11 pi tercios. Entonces, ustedes ahí con su cálculo lo van a multiplicar por 180 y se va a dividir entre el pi de la calculadora que ustedes tienen. ¿Cuánto nos da en este caso? 660 grados. Verifiquen todos, chiquillos. Excelente, de lo más bien. ¿Tienen alguna duda? Me preguntan, muchachos y chicas. Ok, continuando, chiquillos, ya estamos todos en el mismo punto. Los siguientes ejemplos, que son ejercicios adicionales, que no vienen en los lineamientos generales, es para que ustedes los resuelvan.
Vamos a resolver esos 4. Cuando ya estén listos, me avisan para hacerlos todos juntos. Si tienen alguna duda también, a ver por qué no les está dando. Me avisan, chiquillos y chicas, cuando ya tienen los resultados para hacerlos entre todos juntos. Ok, por aquí ya tengo que hay un listo. ¿Quién más está ya listo? Recuerden que en la pestañita tenemos un pequeño chat en el cual ustedes me pueden escribir inmediatamente si tienen alguna duda o si ya están listos. Si no, también por el celular, por el chat de WhatsApp. Aquí lo tengo a la mano. Excelente, otro listos por aquí. Bueno, los vamos a entonces realizar. Bueno, vamos con 130 entonces. Dice que 130 grados se multiplica por pi, se divide entre 180 y es tuvo que haberles dado 13 pi entre 18. 320 grados, dicen que lo multiplicó por pi, lo divide entre 180 y eso nos da 16 pi novenos. El C dice que tengo 2 pi tercios y lo voy a multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Yo lo pongo así en la cálculo, con el signo de por medio para que no les dé error matemático. Y nos da 120 grados. El D, exactamente igual, lo multiplico por 180, lo divido entre pi y nos da 128.57. Nosotros vamos a redondear a 2 decimales. Entonces es importante, por eso lo puse, porque a veces se asustan cuando les dan así. También nos puede dar en ese formato, tanto en ejercicios de examen de la plataforma virtual. Vamos, chiquillos y chicas. Ahí ustedes pueden silenciar también el sonido para que no
tengan esas interrupciones en el cuadrito negro de la parte de arriba. Ahí hay un mute o para que no se vea en el video. Ahí hoy pueden travesear. Ya la otra semana lo vamos mejorando. ¿Cómo sienten la conexión? Sí, van bien. Vean que la primera prueba que estoy haciendo. Ustedes fueron mis conejillos de India hoy. Espero que les guste la presentación, ¿verdad? Que tenemos para que la puedan descargar también en la plataforma virtual y usted la tenga ahí a mano de una vez para que vayan estudiando. Bueno, seguimos con nuestra siguiente definición. Dice que vamos a llamar ángulos en posición estándar. Se va a definir la medida positiva de un ángulo cuando éste rota en movimiento contrario a las agujas del reloj y la medida negativa cuando rota en sentido horario. Esto es una definición que no necesariamente tienen que escribirla, sino que ya se los voy a enseñar en un pequeño dibujo. Dice que el ángulo en posición estándar en trigonometría sirve para medir la posición estándar de un ángulo. Se introduce en un sistema de coordenadas rectangulares de manera que el vértice del ángulo se hace corresponder con el origen y el lado inicial con el eje X positivo. Entonces, ven el dibujito. Esto que está aquí es un ángulo en posición estándar. Ser posición estándar es cuando él sale del origen, que en este caso es 0. Entonces, si va del 0 hacia arriba, como 120 grados, es sentido antihorario, es un ángulo positivo. Pero si él sale del 0 hacia abajo, va en sentido horario, es un ángulo negativo. Eso se llama ángulo en posición estándar. Yo aquí les puse una pequeña nota. Dice, cuando dos ángulos o más tienen el mismo lado terminal, o sea, en este caso vean que tanto el 120 como el menos 240 terminan en el mismo punto, se llama ángulos coterminales. Eso sí es importante que lo punten por ahí o lo tengan, que lo manejen ustedes, no sé si en una hojita o en el cuaderno de clase, cómo lo están trabajando, chiquillos y chicas. Importantísimo que lo tengan ahí, esos apuntes. ¿Dudas? Continuamos entonces. Bueno, entonces continuamos con nuestro siguiente definición. Estos son nada más como tipos de definiciones. Igual que la anterior, yo les voy a presentar un dibujito de esta definición. Dice ángulos cuadrantales. La definición de cuadrantales son los ejes cartesianos, dividen al plano en 4 partes bien definidas llamados cuadrantes, los cuales son numeradas con números romanos de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Dice que la definición de ángulo cuadrantal va a ser un ángulo en posición estándar si su lado terminal coincide con los ejes cartesianos. Nosotros lo vamos a trabajar en el primer cuadrante, entonces son múltiplos enteros de 90 o pi medios. Los ángulos 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360 grados son ejemplos de ángulos cuadrantales ubicados en la primera vuelta. Entonces yo aquí lo que les traigo es el dibujo para que ustedes vean la representación gráfica de los ángulos cuadrantales.
Entonces, eso desde la escuela, ¿verdad? Casi que se ve. Lo primero que ustedes tienen que recordar es que esto es el plano cartesiano, el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que va a ser el vertical. Nuestro ángulo inicial que empieza es 0 grados. De 0 a 90 es el primer cuadrante, siempre, indiferentemente si el ángulo es positivo o negativo, siempre se va a trabajar primer cuadrante de 0 a 90. Segundo cuadrante de 90 a 180 grados. Tercer cuadrante 180 a 270 y cuarto cuadrante 270 a 360 grados. Yo en la presentación les puse también en radianes. Pi medios, pi, 270 es 3 pi medios y 360 es 2 pi. El ángulo 0 grados se representa exactamente igual en radianes. Entonces, si gustan, ese es importante, lo apuntan por ahí, le ponen ángulos cuadrantales en la primera vuelta. Si tienen alguna duda, chiquillos, me preguntan, me escriben. Bueno, mis chicos, continuamos entonces. Otra definición importante dice ángulo de referencia. Dado un ángulo en posición estándar, no cuadrantal, su ángulo de referencia R es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal del ángulo alfa y un semieje X. A veces en letras cuesta mucho entenderlo, por eso yo se los doy mejor en lo que es el plano cartesiano. Nosotros tenemos los 4 cuadrantes. En cada cuadrante puede caer cualquier tipo de ángulo, ¿verdad? Ahora lo vimos, puede ser el 120, el menos 240, el ángulo de 60. Resulta que esos ángulos, cada uno va a tener un ángulo de referencia que se va a formar con el ángulo en sí y el lado positivo en X. Siempre va a ser esta forma de triangulito. Eso es lo que nosotros vamos a llamar ángulo de referencia. En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. ¿Para qué nos ayudan los ángulos de referencia? Bueno, nosotros más adelante vamos a trabajar con lo que son las razones trigonométricas y con el ángulo de referencia yo puedo determinar cualquier razón de ángulos en común, porque vean que estamos diciendo que si tienen el mismo lado terminal, son ángulos coterminales que les vamos a llamar. Entonces, si a mí en el primer cuadrante me cae el ángulo que nosotros le vamos a llamar estándar, ¿verdad? Vamos a decir que mi ángulo estándar va a ser exactamente igual al ángulo de referencia. Si cae en el segundo cuadrante, nuestro ángulo ya dio toda una vuelta hasta llegar al segundo cuadrante. Entonces, nuestro ángulo estándar se va a decir que es 180 menos ángulo de referencia. Yo se los estoy escribiendo aquí en dos modalidades. Si usted lo saca en ángulos en grados, es 180 menos ángulo de referencia. Pero si usted lo sacó en grados, normalmente es mejor tener la calculadora en grados. Ahorita les enseño cómo se hace. Usted lo que dice es pi de la calcu menos 180, menos el ángulo de referencia, disculpen. Esto es importante porque si usted va a usar el pi de la calcu, tiene que tener la calculadora en radianes. En el tercer cuadrante, vean que ella ya dio toda una vuelta desde 0, pasó por 90, llegó a 180 y vuelve a bajar.
Entonces, si cae en el tercer cuadrante, es 180 más ángulo de referencia, si lo está haciendo en grados, o pi más ángulo de referencia, si lo está haciendo en radianes. Y el último cuadrante, el ángulo en posición estándar va a ser 360 menos ángulo de referencia, si lo hace en grados, o 2pi menos ángulo de referencia, si lo hace en radianes. ¿Dudas, chiquillos, al respecto? ¿Todos tienen su calculadora ahí a la mano? Eso es importante, eso sí lo tienen que tener ahí a mano, ese círculo trigonométrico. ¿Listo, mis chicos? ¿Me avisan? Pasamos a nuestra siguiente presentación. Bueno, todos con la calcu. Vamos a hacerlo juntos. Para ustedes pasar la calculadora a radianes, van a apretar la tecla Shift, Mode. Primero Shift, luego Mode. Vean que ahí les presentan varias opciones. La opción 4 es la de radianes. La opción 4 nos da radianes. Entonces, si usted toca el número 4, ya su calculadora está en radianes. Ahí arribita se ve una R. Para usted volverla a grados, no usen el 5, se usa el 3. La calculadora normalmente tiene que estar Shift Mode 3. Entonces, Shift Mode 3. Usted tiene que asumir que ese ángulo por ahí es de 90. Nosotros vamos a determinar las razones trigonométricas del ángulo alfa, que en este caso es este que está en C. Dice que tenemos las medidas AB es A, la medida AC va a ser C y nuestra medida BC va a ser B. Entonces, el ángulo alfa se va a trabajar como razones trigonométricas en 6 que son las más importantes. Sen de alfa. Vamos a decir que el seno de alfa es cateto opuesto a alfa, que en este caso es A, sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros la hipotenusa la llamamos siempre con el... Voy para quitarles ese... Ok, listo. Siempre al lado mayor, ¿verdad? Entonces, al que está al frente 90, esa va a ser nuestra hipotenusa. En este caso va a ser C. Entonces, sen de alfa es igual a cateto opuesto que es A entre hipotenusa que es C. Coseno de alfa, cateto adyacente. Cateto adyacente a alfa es este que nace del ángulo, en este caso es B, entre la hipotenusa que va a ser igual C. Tangente de alfa se dice que es cateto opuesto, que es A, entre cateto adyacente, que es B. Cosecante de alfa, así se llama el D. Cosecante de alfa es al revés, al seno. Entonces vean que es la relación contraria. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería C entre A. Secante de alfa, hipotenusa entre cateto adyacente de alfa, C entre B, ese es contrario a coseno. Y cotangente de alfa
¿Qué es el contrario tangente? Que se va a decir que es cateto adyacente de alfa entre cateto opuesto. Hay muchos estudiantes que desde el colegio se lo aprendieron con una palabrilla. Vamos a ver si ustedes se lo aprendieron así o lo han escuchado de alguna forma. Profe, yo me Dime. acuerdo, ¿usted conoce el profe Edwin? El de San Pedro, Sí, ¿sí? él fue mi profe en noveno y en octavo. Yo me ¡Qué acuerdo que él, suertudo! él dio trigonometría, me acuerdo, y Ajá. él dijo unas palabras para aprendérselo. ¿Cuál era? Él me dijo, yo me lo aprendía como socatoa. Correcto. Eso mismo les iba a escribir. So, así, con H. S-O-H, soca, C-A-H, toa. Así se lo aprenden montones de estudiantes. Sí, Entonces, sí, el profe dijo eso. facilísimo. Entonces, vean. Socatoa. ¿Qué significa socatoa? S, seno. ¿Qué es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Si usted se aprende las razones trigonométricas contrarias, cosecante, secante y cotangente, también el socatoda les puede ayudar para que ustedes lo manejen bien. Es importante, chiquillos. Yo sé que muchos dicen, bueno, de por sí el último examen es virtual, pero ustedes el otro cuatrimestre tienen que irse a pelear con esto en cálculo 1. Y los que van a cálculo 2 los seguimos trabajando. En cálculo 3 ya casi no, y después volvemos a ecuaciones donde sí se trabaja bastante otra vez. Es importante que ustedes se lo aprendan, lo sepan manejar. Algunos llegan a cursos superiores y lo primero que dicen es, ¿y eso lo dan en el examen? No, porque se asume que el estudiante lo sabe. Entonces sí es importante, ese socatodo es una ayudita que nos dan por ahí para que ustedes se lo puedan aprender. Estamos, mis chicos, apunten eso, es importante que los tengan todo ahí a mano. Listos. Ok, vienen unos ejemplitos del uso de las razones trigonométricas. Entonces, dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada paso, en cada caso, perdón. A, el valor numérico de C. Vean que C es la hipotenusa. B, las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Y C, el valor en grados del ángulo alfa. Entonces nos hablan de C, de las razones trigonométricas y de alfa. Vamos a determinarlo cada uno paso a paso. Se me olvidó comentarles que en el caso anterior, chiquillos y chicas, dice que los ángulos se van a determinar por los inversos. Determina el ángulo de el valor de un ángulo a partir de una razón trigonométrica. Eso nosotros ya se los voy a enseñar con la calculadora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el valor numérico de C, que es la hipotenusa. Vamos a ver si se acuerdan. Por Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que hasta un burro sabe. ¿Ustedes sabían eso, chiquillos? Pitágoras decía así. Hasta un burro sabe que si nosotros le ponemos la comida al burrito aquí en C, él sabe que la forma más fácil de llegar a su comida sería por la recta AC. Entonces, según Pitágoras, C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. A a la 2 más B a la 2.
Entonces, cuando usted le pregunten, ¿usted sabe qué decía Pitágoras? Usted, claro, hasta un burro sabe que para llegar a su comida es mucho más fácil bajar por la hipotenusa que dar toda la vuelta por los catetos. ¿De acuerdo? De ahí vamos a hacer un despeje, chiquillos y chicas. Dice que C es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2 para hacer el despeje de la hipotenusa, que es lo que nosotros andamos buscando, que en este caso ustedes lo montan ahí en su calculadora y debería darles la raíz de 61. Revisen, verifiquen que todo esté bien. Ok. Ya que tenemos que la hipotenusa es la raíz de 61, la colocamos en nuestro triangulito y vamos determinando cada una de las respuestas trigonométricas. Sen de alfa, cos de alfa, tan de alfa, cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. Van verificando paso a paso cada una de ellas y me dicen cuánto le está. Vamos haciendo una a una, chiquillos. Entonces, dice, sen de alfa, 5 entre raíz de 61. Cateto opuesto, 5 entre hipotenusa, raíz de 61. Coseno de alfa, cateto adyacente, que es 6, entre raíz de 61, que es la hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto, que es 5, entre cateto adyacente, que es 6. 5 sextos. Los otros tres son los contrarios a los tres principales. Entonces, cosecante de alfa, hipotenusa, raíz de 61, entre opuesto, que es 5, secante, hipotenusa, entre adyacente, raíz de 61 entre 6, y cotangente, adyacente, entre opuesto. Para nosotros trabajar lo que es la medida del ángulo alfa,
Yo puedo tomar cualquiera de las 3 razones trigonométricas principales y hacerlo en la calculadora. La calculadora tiene una función cuando ustedes apretan Shift y la función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, Shift Tan, aprieten todos, Shift Tan en su calculadora. Vean que en Shift Tangente se trabaja como un -1. Ah, bueno, aquí yo usé el sen, pero es lo mismo. Si ustedes ponen Shift Sen, se pone un -1 en la parte de arriba. ¿Vieron? Ahí, entre paréntesis, usted pone la razón trigonométrica que usted considera. Entonces, como estoy usando sen, 5 entre raíz de 61. Si hubiera puesto el tangente de 5/6. Entonces, por ejemplo, este caso que yo les puse aquí, Shift Sen, que se pone el -1, de 5 entre raíz de 61. Cuando nosotros apretamos igual, la calculadora me va a dar el valor del ángulo. Si usted lo tiene en radianes, nos va a dar 0.69. Si usted lo tiene en grados o en 3, nos va a dar 39.80. Yo este ejercicio lo hice en grados. Entonces, algo importante que quiero que vean aquí. Esta expresión sen a la -1 lo podemos hacer o tan a la -1, cosecante a la -1, y ustedes lo van a ver más adelante en varios ejercicios, se va a trabajar como arcosén, arcocos, arcotan. Esta función es la función inversa de las funciones trigonométricas principales, sen, coseno y tangente. Entonces, cuando nosotros tocamos la tecla Shift Sen, se pone ese -1, nosotros la vamos a llamar arcosén del ángulo alfa, que va a ser 5 entre raíz de 61. Si lo hacen en D, les va a dar 39.81 grados. Siempre redondeamos a 2 decimales. Y si lo hacen en radianes, les va a dar 0.69. Entonces, en grados, 39.81. Y en radianes, nos va a dar 0.69. Los ponen normalmente así, para que usted sepa cuál es uno y cuál es el otro. Listo, si gustan le toman foto o lo escriben y me avisan para pasar al siguiente ejemplo. Profe, Dime. ¿cómo en la calculadora uno pone, aparte de seno, coseno y tangente, cómo pone las otras 6? No se puede, para usted escribir arcocos, arcoseno, arcocotangente, que lo vamos a ver dentro de un ratito, hay que usar identidades trigonométricas. En la calculadora, por ejemplo, para yo ingresar un cosecante, ¿verdad? Yo lo tengo que escribir de la siguiente forma. Ya se los voy a poner. Por ejemplo, cosecante va a ser 1 entre su función contraria. En este caso sería 1 entre sen. ¿Verdad? Entonces, para yo escribirlo como un arc, sería 1 entre shift sen, y ese es nuestro arco sen. Igual con arco cosecante, arco secante y arco cotangente. O sea, es como escribir, sería escribir como, sí, uno sobre el seno, uno sobre coseno, uno sobre tangente. Correcto, esa es la razón trigonométrica para cada uno de ellos. Nosotros aquí no lo trabajamos, sino que lo vamos a manejar para lo que se llama identidades. Listo. Ok.
Bueno, estamos, chiquillos. Normalmente cuando a nosotros nos solicitan este tipo de ejercicio, usted usa el seno, el coseno y el tangente para sacar ángulos. ¿Dudas, chiquillos y chicas? ¿Me avisan? Estamos, me avisan para pasar al ejemplo 2. Profe, usted le da 39.81 grados en el ángulo alfa. Sí, porque se redondea. Digamos, ella da 39.80557, ¿verdad? Sí, la cosa es que, o sea, hace el despeje y el seno que está en la izquierda pasa al otro lado como seno a la -1 para poder sacar el valor del ángulo. Correcto. Pero yo al poner seno a la -1 de 5 sobre raíz de 61, no, muñeco, a mí no... Tienes que poner Chief Sen. Chief Sen. Shift. Sen. Para usted sacar el ángulo, tiene que usar la razón trigonométrica inversa, así le vamos a llamar, y es siempre Chief Sen, Chief Cos o Chief Tan. Es que así lo puse yo. Ajá. Pero no me está dando 39.81. ¿Cuánto le está dando? Y le puso la raíz de 61 y todo. ¿Sí? Me da 44.22. No. No sé por qué. Puso Chief Sen. Sí. Seguro, no puso de ninguna de las otras. Envíemelo por foto por WhatsApp, a ver qué será. Sí, porque qué raro. Aunque creo que voy a cambiar, voy a ver si ha de ser el tema de la calculadora de las unidades. Ok. O sea, si están rayando o algo así. No Porque tiene puede que ser que estar sea en eso. G, no tiene que estar en G, tiene que estar en D o en R. Revísela. Uno le voy a volver a dar. Sí, Y mejor. ahora sí, ya lo cambié. Ahora sí. Ya. Ahora sí está en degrees. Ok. Uh-huh. Sí, está bien. Listo, estamos. Profe, Dime. usted yo le he dicho que era para poner grados y radianes en la calculadora. Bueno, con radianes sí se lo dije bien, pero Ajá. entonces para cuando uno tiene ya puesto radianes y uno quiere volver a grados a los normales, entonces no sería 3, sería la 1. Ok, entonces más bien sería menú, Shift menú 1 para volver a la normalidad. Sería Shift, menú 1, 2. Digo, sí, 2, 1. 2, 1, 2, 1, así Ok, mismo. muchísimas Sí, gracias. Entonces, sí, apuntaron. porque si usted le da a 2, 3, le va a aparecer en la calculadora en una G. Ah, Y bueno, no, no. es la 1 que es la D. Correcto, tiene que aparecer un D. Sí, porque eso fue lo que a mí me pasó. Yo los confundí. Por eso me estaba dando, estaba en G, no estaba en D. Tienen que tener mucho cuidado, principalmente en la
actividades virtuales, ¿verdad? Con ese tipo de ejercicios, chiquillos. Sí, yo sé. Me acuerdo que el profe Edwin nos decía que verificáramos si teníamos bien la calculadora configurada, porque a veces en medio examen haciéndolo, había algunos que no les decían Correcto. que no les daba la respuesta y el profe dice, revisen que tengan la calculadora en grado o que si está en radiana. Es correcto, así tiene que ser. Bueno, mis chicos, dudas, los demás compañeros, nada más, no participan. Yo espero que estén haciendo todo bien entonces, ¿verdad? Bueno, continuamos, chiquillos, con nuestro siguiente ejemplo. Dice así, usa las razones trigonométricas. Considere la siguiente figura que corresponde al triángulo ABC. Dice que el rectángulo en B. De acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada caso. La hipotenusa, que es el valor numérico de C, el valor numérico de X y el valor numérico del ángulo beta. En este ejercicio nosotros tenemos un pequeño inconveniente y es que nuestra función, en este caso C, que es el que andamos buscando, no puedo hacerlo por Pitágoras, porque para yo sacar Pitágoras, por fuerza ocupo dos lados numéricos, 14, pero el otro es X. No se puede hacer por Pitágoras. ¿Qué sucede cuando yo tengo solamente un lado numérico? Vamos a trabajar por razones trigonométricas. Entonces, para sacar el valor de C, voy a usar una razón trigonométrica que tenga C, que tenga el 14 y de paso que tenga el ángulo. Entonces, ¿quién es la razón trigonométrica que me sirve aquí? Vean que yo tengo el ángulo 25 y tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es la razón trigonométrica que me sirve? El seno. Dice que el seno de 25 es igual al cateto opuesto, que es 14, entre la hipotenusa, que es C. Entonces, para despejar el C, que es lo que yo ando buscando, vamos a hacer un pequeño intercambio de variables. Voy a pasar al C a multiplicar y al sen de 25 a dividir el 14. Entonces, esta es la forma de despejar el C y lo vamos a usar varias veces ahora en otros ejercicios. Dice entonces que C es igual a 14 entre sen de 25. Ingréselo en su calculadora en el formato en D. Vamos a ingresar 14 entre sen de 25. Y eso nos va a dar el lado de la hipotenusa. Vamos a hacerlo en aproximación, 33.13, muy bien, aproximadamente en decimales, chiquillos. Recuerden que los decimales se toman dos decimales. Si está el número 3 de 5 hacia arriba, va para arriba. Y si es 4 hacia abajo, me quedo en el mismo valor, 33.13. Ejemplo siguiente, que es con el B, dice el valor numérico de X, el valor numérico de X. Para yo poder sacar el valor numérico de X, lo puedo hacer igual con una razón trigonométrica o ahora sí con Pitágoras, pero de cateto. Yo lo hice con razón trigonométrica, chiquillos. Yo agarré el valor de X y usé la razón trigonométrica que tiene al 14 y al X. ¿Por qué? Eso es como para uno sanarse, ¿verdad? Si yo uso el 33.13 y por algún motivo o algún número que yo puse mal, lo hice mal y después lo quiero usar en X, muy probablemente mi valor en X también esté malo.
Pero si yo lo trabajo con el 25 y el 14 y la razón trigonométrica, que en ese caso sería tangente, yo me aseguro que voy a tenerlo bueno. Entonces, yo usé el valor de tangente 25. Tangente 25 es cateto opuesto, que es 14, entre cateto adyacente, que es X. Vuelvo a hacer el intercambio de variables para que mi X quede en el numerador y en forma de despeje. Entonces ahí ingreso a la calculadora 14 entre tangente de 25 y me dicen cuánto da. ¿Cuánto nos da ese valorcillo? Entonces, X es igual a... Correcto, 30.02 en redondeo, chiquillos. 30.02 en redondeo. Súper bien. Excelente. Qué dicha que lo están haciendo. Para determinar el valor numérico de beta, nosotros lo que tenemos que recordar son cosas importantes de los ángulos. ¿Ustedes se acuerdan cuánto medían los tres ángulos internos de un triángulo? De cualquier triángulo. ¿Cuánto miden los tres ángulos internos de cualquier triángulo? A ver, ¿quién me dice? Por aquí. Tengo el chat. 180. 180. 180, 190. 180, ¿verdad? Resulta que los tres ángulos internos de un triángulo miden 180. Pero no se crea que es 190, es que yo escribiendo rápido puse 190 por accidente y le di inviar. No se preocupe. 180, los tres juntos, vean. 180 grados. Cuando empezamos a ver lo de las razones trigonométricas, yo les dije que este cuadrito representa 90. Y este angulito ya nos dijeron que es 25. Entonces, ¿cuánto equivale beta? Yo lo puedo hacer de dos formas. A 180 le resto 90, le resto 25 y me da beta. O si ya nosotros de matones decimos, no, 180 menos 90 es 90. Entonces yo a 90 le resto 25 y con eso me da el valor numérico, que ya por ahí lo hicieron algunos y dicen que es pam, 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 65, ¿verdad, chiquillos? Excelente que estén participando, me alegro muchísimo. De verdad que es importante que ustedes aprovechen la clase, que al final de cuentas es por y para ustedes. ¿Dudas al respecto, muchachos, muchachas? ¿Lo están resolviendo? Sí, correcto, beta es 65. Toman foto. Igual la clase se está grabando y yo la voy a subir cuando terminemos a la plataforma CD Heredia, que es la de ustedes, para que ustedes la estén revisando, descarguen el documento y le practique una y otra vez y se acuerden por qué salieron los datos y cómo montar en la calculadora los elementos. Ok. Si gustan, chiquillos, nos desconectamos un ratito, unos 15 minutos para estirarnos, tomarnos algo, ir al baño, lo que gusten hacer y ya casi retomamos la clase otra vez. Entonces, en 15 minutitos, chiquillos, retomamos un momentito. Voy a poner aquí mute y voy a estar igual conectada.
Ok, continuamos. Vamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Algo aquí muy importante es ese famoso 1. El 1 en el denominador no es un elemento que yo por fuerza tengo que representar. Entonces, por ejemplo, sen de alfa. El sen de alfa dice que es cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2, entre hipotenusa, que es 1. Yo no puse el 1, yo solo puse raíz de 3 sobre 2. Lo Igual con el mismo. coseno. Dice que el coseno de alfa es cateto adyacente menos 1/2 entre hipotenusa, que es 1. Yo solamente puse menos 1/2. Si usted quiere le pone el 1 ahí, pero no es algo necesario. La única excepción es con tangente porque ya no se entre uno. Tangente, entonces, ¿quién sería? Chiquillos y chicas. Cateto opuesto, raíz de 3, entre cateto adyacente, que es menos 1/2. Yo lo puse así en la calculadora. Tengan mucho cuidado a la hora de escribir fracción entre fracción, porque muchas veces se equivocan. Si no saben escribirlo así, entonces ponen el signo de división. ¿Cuánto nos daría raíz de 3 entre 2? Entre menos 1/2. Por aquí dice que da menos la raíz de 3. Si ustedes se están dando cuenta, chicos y chicas, en el segundo cuadrante el sen es positivo. Por lo tanto, coseno y tangente son negativos. Vean que aquí yo todo esto lo tengo que relacionar muy bien con las definiciones anteriores. Cosecante de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Si usted quiere le pone raíz 1 entre la raíz de 3 sobre 2. Yo lo que voy a hacer es tomar la raíz de 3 entre 2 y darle vuelta. 2 entre raíz de 3. Igual el secante de alfa. Secante de alfa, tomo el menos 1/2 y le doy vuelta. 2 entre menos 1 que da menos 2. Y cotangente, agarro el tangente que es menos raíz de 3. Recuerden que raíz de 3 tiene un 1 imaginario, ¿verdad? Ahí abajo. Entonces yo agarro el 1 aquí. Le doy vuelta con ese 1 y nos quedaría menos 1 entre la raíz de 3. Ya que tengo las 6 razones trigonométricas, vamos a determinar el valor numérico en grados del ángulo alfa. Voy a usar siempre el valor positivo. Entonces, ¿quién es alfa? Alfa referencia es igual a arcoseno. Entonces recordemos que es chief sen de la razón trigonométrica raíz de 3 sobre 2, que eso nos da 60 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, entonces tengo que usar la fórmula del segundo cuadrante. Dice que el ángulo de referencia es 180, perdón, el ángulo en posición estándar es 180 menos ángulo de referencia, que sería 60. 180 menos 60 da 120 grados y ese es nuestro ángulo alfa en valor numérico. Ahí ustedes apuntan lo que consideran importante, pongan como nota bien grande, siempre se utiliza la razón trigonométrica positiva. Dudas, chiquillos o chicas, pregúntenme, puede ser por el chat del Zoom
o por el chat de WhatsApp. Ustedes me preguntan, profe, ¿dónde salió ese 2? ¿Por qué ese es negativo? Y yo ahí con mucho gusto les voy respondiendo todos los ejercicios. Excelente, ojalá vayan entendiendo bien. Qué dicha. Bueno, vamos a hacer el ejercicio C. Creo que tiene un detallito. A ver, sí, este C. Este ejercicio C tiene un pequeño detallito que es diferente a los otros dos que hemos trabajado y es que él trae una razón trigonométrica ya establecida. Dice, hallar el valor de las otras 5 razones trigonométricas para un ángulo no agudo en posición estándar, cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante. Dice que se sabe que tangente de alfa es igual a menos 3 entre 4. Cosas importantes. 1, ya me dijeron en cuál cuadrante está. Está en el segundo cuadrante. Ya yo no tengo que buscar a dónde está.